No Foreign, no Foreign Nationals, incluyendo organizaciones internacionales y socios de coaliciones. Ahí estaba, con incontrovertible claridad, una comunicación altamente confidencial de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, una de las agencias más secretas del país más poderoso del mundo. De la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, no se había filtrado nada de tanta importancia en las 6 décadas de historia de la agencia. Ahora yo tenía en mi poder unos cuantos informes de este tipo, y la persona con la que los 2 últimos días me había pasado horas chateando podía proporcionarme muchísimos más. El primer documento era un manual de entrenamiento para funcionarios de la Agencia de Seguridad Nacional NSA, en el que se enseñaba a los analistas nuevas capacidades de vigilancia. Hablaba en términos generales de la clase de información sobre la que los analistas podían indagar: direcciones electrónicos, datos de localización de IP, números de teléfono y la clase de datos que recibirían como respuesta, contenido de los emails, metadatos telefónicos, registros de chats. En esencia, yo estaba escuchando furtivamente a los funcionarios de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, mientras instruían a sus analistas sobre cómo escuchar a sus objetivos. Se me dispararon las pulsaciones, tuve que dejar de leer y pasear un rato por mi casa para asimilar lo que acababa de ver y tranquilizarme para ser capaz de leer los archivos. Volví al portátil e hice clic en el documento siguiente, una presentación secreta en PowerPoint titulada PRIMS/US-984XN, Perspectiva General. En cada página se apreciaban los logotipos de 9 de las empresas de Internet más importantes, entre ellas Google, Facebook, Skype y Yahoo. En las primeras diapositivas apareció un programa en el que la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, tenía lo que denominaba recopilación directamente de los servidores de estos proveedores de servicios de Internet en Estados Unidos: Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, Paltalk, AOL, Skype, YouTube, Apple. En un gráfico se veían las fechas en las que cada empresa se había incorporado al programa. Sentí tal agitación que tuve que dejar de leer otra vez. La fuente también decía que me enviaba un archivo grande al que yo no podría acceder hasta su debido tiempo. Decidí dejar a un lado de momento estas afirmaciones crípticas, aunque significativas, de acuerdo con mi enfoque de dejarle decidir cuándo recibiría yo información, pero también por lo entusiasmado que me sentía ante lo que tenía delante. Desde el primer vistazo a estos documentos supe 2 cosas: que debía ir enseguida a Hong Kong y que necesitaría un considerable apoyo institucional para realizar mi trabajo. Eso significaba involucrar al Guardian, el periódico y la página web de noticias online en la que colaboraba como columnista diario desde hacía solo 9 meses. Ahora iba a implicarles en lo que yo ya sabía que sería una historia explosiva. Mediante Skype llamé a Janine Gibson, la jefa de redacción británica de la edición norteamericana del Guardian. Con el Guardian había acordado que yo tenía plena independencia, es decir, nadie podía editar, ni siquiera corregir mis artículos antes de ser publicados. Los escribía y los colgaba yo mismo en Internet. La única excepción a este acuerdo es que les avisaría de si el texto podía tener consecuencias legales para el periódico o planteaba algún dilema periodístico inhabitual. Esto había pasado muy pocas veces en esos 9 meses, solo 1 o 2, de lo que se desprende que yo había tenido poco contacto con los redactores del Guardian, pero sí había una historia que justificaba ponerlos sobre aviso. Desde luego era esa. También sabía que me harían falta los recursos y el respaldo del periódico. Janine, tengo una historia tremenda.
le lancé. Dispongo de una fuente con acceso a lo que parece ser una gran cantidad de documentos secretos de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional. Ya me ha hecho llegar algunos y es un escándalo, pero dice que tiene más, mucho más. Por alguna razón está en Hong Kong, todavía no sé por qué, y quiere que nos encontremos allí para obtener el resto. Lo que me ha dado lo que acabo de ver, pone de manifiesto algunas. Gibson me interrumpió. ¿Con qué me llamas? Con Skype. No creo que sea aconsejable hablar de esto por teléfono, sobre todo con Skype, dijo continuo, y me propuso que cogiera un avión para Nueva York de inmediato para poder hablar del asunto en persona. Mi plan, que expliqué a Laura, era volar a Nueva York, enseñar los documentos al Guardian, ilusionarles con la historia y hacer que me enviasen a Hong Kong para encontrarme con la fuente. Laura y yo quedamos en vernos en Nueva York y viajar juntos a Hong Kong. Al día siguiente volé desde el río al John F. Kennedy y a las 9 de la mañana, viernes 31 de marzo, tras registrarme en mi hotel de Manhattan, acudí a la cita con Laura. Lo primero que hicimos fue ir a una tienda y comprar un portátil que haría las veces de muro de aire, un ordenador que nunca se habría conectado a internet. Es mucho más difícil someter a vigilancia un ordenador sin internet. Un servicio de inteligencia como la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, solo puede controlar un muro de aire si logra acceder físicamente al ordenador e instala un dispositivo de vigilancia en el discurso duro. Mantener en todo momento cerca un muro de aire impide esa clave de invasión. Usaría ese portátil para trabajar con materiales que no quisiera ver sometidos a seguimiento, como documentos secretos de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, sin miedo a detección alguna. Guardé el ordenador en la mochila y anduve con Laura las 5 manzanas de Manhattan que me separaban de las oficinas del Guardian en el Soho. Cuando llegamos, Gibson estaba esperándonos. Fuimos directamente a su despacho, a donde acudió también Stuart Miller, segundo de Gibson. Laura se quedó fuera. Gibson no la conocía y yo quería que pudiéramos hablar con libertad. No tenía ni idea de si los redactores del Guardian reaccionarían con miedo o con entusiasmo ante mi primicia. No había trabajado en ellos antes, al menos en nada que se acercara mínimamente a este nivel de gravedad e importancia. Saqué los archivos de la fuente de mi portátil y Gibson y Miller se sentaron a una mesa y estuvieron leyendo los documentos y mascullando de vez en cuando. Vaya, mierda, y exclamaciones parecidas. Yo me acomodé en un sofá y les observé mientras leían, detectando las diversas notas de sorpresa en sus rostros a medida que iban captando la realidad de lo que les había llevado. Cada vez que terminaban con un documento asomaba yo para enseñarles el siguiente. Su asombro aumentaba por momentos. Aparte de las aproximadamente 2 docenas de documentos de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, enviados por la fuente, esta había incluido el manifiesto que pretendía colgar en la red, en el que se pedían firmas como muestra de solidaridad con la causa a favor de la privacidad y en contra de la vigilancia. El manifiesto tenía un tono serio y dramático, pero es lo que cabía esperar habida cuenta de las decisiones que había tomado, decisiones que trastocarían su vida para siempre. A mí me parecía lógico que el testigo de la creación turbia de un sistema omnipresente de vigilancia estatal invisible, sin supervisión y controles, estuviera realmente alarmado por lo que había visto y por los peligros que ello planteaba. Como es natural, el tono era extremo. Se había inquietado tanto que había tomado la extraordinaria decisión de hacer algo valiente y trascendental. Entendí el porqué, pero me preocupaba la reacción de Gibson y Miller tras haber leído el manifiesto. No quería que pensaran que teníamos tratos con un loco, alguien inestable, sobre todo porque tras haber pasado varias horas hablando con él, yo sabía que era una persona excepcionalmente racional y abierto al diálogo. Mi temor pronto quedó confirmado.
Todo esto parece una locura, dictaminó Gibson. Algunos, entre ellos defensores de la NSA, Agencia de la Seguridad Nacional, dirán que todo esto sigue un poco el estilo de Ted Kaczynski, Unabomber, admití. Pero en mi última instancia lo que importa son los documentos, no él, ni sus motivos para darnos. Además, quien hace algo tan extremo ha de tener ideas extremas. Es inevitable. Además del manifiesto, Snowden había escrito una carta a los periodistas a quienes entregaba su archivo de documentos. En ella pretendía explicar sus fines y objetivos y pronosticaba que seguramente sería demonizado. Mi único objetivo es informar a la gente de lo que se hace en su nombre y lo que se hace en su contra. El gobierno de Estados Unidos, en complicidad con estados clientes, principalmente los 5 ojos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, ha impuesto en el mundo un sistema de vigilancia secreta y omnipresente de la que no es posible escapar. Protegen sus sistemas internos de la supervisión de los ciudadanos mediante clasificaciones y mentiras, y se blindan contra el escándalo de eventuales filtraciones exagerando protecciones limitadas que deciden conceder a los gobernadores. Los documentos adjuntos son reales y originales y se ofrecen para procurar un conocimiento de cómo funciona el sistema de vigilancia pasiva global, para que se puedan crear protecciones contra el mismo. El día en que escribo esto, todos los registros nuevos de comunicaciones pueden ser ingeridos y catalogados por dicho sistema, y se pretende guardarlos durante años. Por otro lado, están creándose y desplegándose en todo el mundo almacenes masivos de datos, o de manera eufemística, almacenes de datos de emisiones, estando el mayor en Utah. Mientras rezo para que la toma de conciencia pública desemboque en la reforma, tengamos presente que las políticas de los hombres cambian con el tiempo y que incluso la Constitución es subvertida cuando el apetito de poder así lo exige. Son palabras de la historia. No hablemos más de la fe en el hombre. Atémoslo con las cadenas de la criptografía para que no haga travesuras. Reconocí al instante la última frase como un guiño a una frase de Thomas Jefferson de 1798 que citó a menudo. Así pues, en cuestiones de poder, no hablemos más de la fe en el hombre. Atémoslo con las cadenas de la Constitución para que no haga travesuras. Tras revisar todos los documentos, incluida la carta de Snowden, Gibson y Miller quedaron convencidos. En 2 palabras, concluyó Gibson al cabo de 2 horas de mi llegada: aquella mañana tienes que ir a Hong Kong lo antes posible. ¿Qué te parece mañana? El guardián se subió al carro. Mi misión en Nueva York había sido cumplida con éxito. Ahora yo sabía que Gibson estaba comprometida a luchar por la noticia con garra, al menos de momento. Aquella tarde, Laura y yo estuvimos con el agente de viajes del Guardian para poder ir a Hong Kong cuanto antes. La mejor opción era un vuelo de 16 horas seguidas con Cathay y Pacific que salía del John F. Kennedy a la mañana siguiente. Sin embargo, justo cuando comenzábamos a celebrar nuestro inminente encuentro con la fuente, surgió una complicación. Al final del día, Gibson manifestó su deseo de que participase también un viejo reportero del Guardian, Ewen Max Quill, que llevaba 20 años en el periódico. Es un gran periodista, dijo Giannini. Dada la envergadura del asunto en que nos embarcamos, yo sabía que harían falta otros reporteros y en teoría no tenía ningún inconveniente. Pero no conocía a Max Quill y me resultaba desagradable la manera en que nos era impuesto en el último momento. Me gustaría que Ewen te acompañara a Hong Kong, añadió. Yo no conocía a Max Quill, pero lo más importante es que la fuente tampoco. Por lo que sabía, íbamos a Hong Kong solo Laura y yo. Tuve la clarísima sensación de que también Laura, una persona que lo organiza todo con gran meticulosidad
iba a ponerse furiosa ante ese repentino cambio de planes.